Bien, hermano, feliz semana para todos ustedes que se encuentran allá en nuestro querido país de España. Vamos a agradecer a todos aquellos que tengan los micrófonos activados, para que lo desactiven para que podamos entender en esta hora. Todo aquel que tenga su micrófono activado, por favor, activarlo porque el ruido es un poco molestoso. Hermano Edelmiro, que por favor, si puede desactivar su micrófono. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 4, verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a orar así como estamos. Bendito Dios y Padre, gracias. Al abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu que la inspiró, sea el mismo que venga, nos ayuda a interpretarla, ponerla por obra y práctica en nuestras vidas, solamente para la gloria de su nombre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de proseguir con el tema, hermanos, yo quisiera dejarle en compañía de un hermano y amigo. Más que un amigo, es mi hermano. Es mi querido hermano José Fernández. Él estará entonando una música especial en esta hora. Preste atención a las palabras de esta música, porque van a calar lo más profundo de nuestros corazones. Así que Fernández, con nosotros. Que Dios les bendiga. ¿Pueden escucharme bien? Gloria a Dios. Cantamos entonces para gloria y honra del Señor. Un niño está llorando por afecto, otro espera a quien le pueda guiar. Oh, cuánto a esos niños ama, y de todos un amigo quiere ser. A quien le busca tierno él recibe, su corazón no quiere preguntar. Hallé que fieles son sus promesas, en mi vivir quisiera conseguir. Ser como Cristo, ser como Cristo. Yo quiero ser como al principio nos creó. Ser como Cristo, ser como Cristo, yo quiero ser. Cuando su salvación yo recibí, su celestial amor me llenó, me hizo nueva criatura, mi quebrantado ser el renovó. Por las tinieblas del mundo me ha enviado a ser la luz que brille por él.
rodeado por su gracia eterna, pueda yo en mi vivir ser como Cristo, ser como Cristo. Yo quiero ser como al principio nos creó, ser como Cristo, ser como Cristo. Mi sola meta cumplir, en su voluntad vivir, que todos puedan ver a Él en mí. Y en Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ser como Cristo es nuestro mayor anhelo. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, capítulo 2, versículo 21, que para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció una vez por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El apóstol Juan expresa también en el capítulo 2, verso 6 de su primera carta, que el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Así que es el mayor anhelo de un cristiano, ser como Cristo. Bendecimos el nombre de Dios en esta hora porque hay alrededor de 36 personas que están conectadas con nosotros en esta hora y alabamos el nombre de Dios. Una jornada profética que iniciamos el jueves, que ya terminamos mañana, lleva por título Conociendo el Tiempo. El apóstol Pablo expresa en Romanos capítulo 13, verso 11, que conociendo bien el tiempo, que es la hora, es el tiempo de levantarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Este es el momento de que nos levantemos en el nombre de Jesús. El tema del jueves, la persecución, tiene una conexión bien directa con el tema de hoy, la ira de Dios. Estaremos hablando sobre este tema y hay interrogantes, hay muchas incógnitas que tenemos en cuanto a la ira de Dios, a las plagas, como se le expresa en el libro de Apocalipsis. Y la pregunta más atinada que un cristiano, y difícil a la vez, podría responder, preguntar, es que ¿cómo es posible que un Dios amoroso, cómo es posible que un Dios perdonador, cómo es posible que un Dios que abunda en misericordia pueda derramar su ira, como dice la Biblia, sobre los seres humanos? Eso no se explica. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el Dios que nosotros conocemos? ¿Cómo es que nuestro Dios puede hacer algo como eso? Son algunas interrogantes que es preciso que nosotros contestemos mediante las Sagradas Escrituras. Y sería muy atinado que oremos nuevamente para que Dios continúe a la dirección de este programa que es para la gloria de su nombre. Oramos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos esta hora. Hemos escuchado algunas partes especiales que sin duda alguna nos han conectado con el cielo. Te damos gloria y honra por los dones que le has dado a tus hijos. Bendiga grandemente al hermano Ernie, sea con él, que pueda ser una luz en medio de las tinieblas. Sea con el hermano José Fernández, que también usted puede estar con él y que su gloria se refleje a través de su vida y de su experiencia. Bendíganos en esta hora al hacer uso de tu palabra.
que tu espíritu traiga verdades profundas y cortantes a nuestras vidas. Que lo malo, lo que no te agrada, pueda salir de medio nuestro, para que una vez y por todas seamos ese pueblo que da honra y gloria a su nombre y que pronto llevará al reino de los cielos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 1 al 3. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 1 al 3. Apocalipsis 15 y 16 nos hablan de la ira de Dios de las 7 postreras plagas. Así que saque su Biblia, nunca deje su Biblia, porque es el manual que utilizamos. No hablamos de las teorías de los hombres. No hablamos de las ideas de los hombres. Venimos a hablar de la palabra de Dios. No venimos a hacer cuentos ni chistes para que entretener a nadie. Venimos a hablar la palabra de Dios. Dice el capítulo 15, versículo 1 al 3. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey, dice el versículo 3, de los santos. Rey de los santos. ¿Ok? Vaya conmigo al libro de San Juan, capítulo 3, verso 36. San Juan, capítulo 3, versículo 36. Note que la Biblia habla de la ira de Dios. Ahora, San Juan nos da un principio bien importante. Es un texto maravilloso. El último versículo del capítulo 3 de San Juan. Dice el verso 36. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Repetimos, el que cree en el Hijo, dice San Juan, tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice el libro de San Juan. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios, o la palabra ira, comúnmente se interpreta de una manera en cuanto a un sentimiento descontrolado, por así decirlo, en pocas palabras. Pero características como estas humanas, comportamientos humanos como estos, no podemos otorgárselos a Dios. Comportamientos como estos. Mire, la ira de Dios de la cual habla la Biblia no es un sentimiento descontrolado. Es decir, que la ira de Dios no es el descontrol de Dios. Imagínese lo que podría pasar si Dios se descontrola con el universo. ¿Qué podría pasar? Jehová, Dios Todopoderoso. ¿Qué podría acontecer? Bueno, quién sabe. Pero la ira de Dios, como se expresa en la Biblia, es una justa indignación de Dios contra el pecado. Escuche esto. La ira de Dios es una justa. Escuche esto, porque Apocalipsis 15 dice, justos. Esa es la palabra que aparece en el verso 1 al 3. Justos y verdaderos son tus caminos. Pero, ¿cómo puede ser Dios justo
cuando va a derramar su ira o las plagas con los seres humanos. Ahí está la ira de Dios. La ira de Dios es su justa indignación contra el pecado y lo manifiesta escondiendo su rostro. Repetimos la idea. La ira de Dios es la justa indignación de Dios contra el pecado y lo manifiesta escondiendo su rostro. San Juan dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así que el que no cree en el Hijo dice que no tiene vida, sino que la ira de Dios se revela sobre él. Ahora, la ira de Dios la sufren solamente aquellos que se rebelaron contra el Creador. El que no aceptó su sangre, el que no aceptó a Cristo como Salvador personal, el que cae sobre aquellos que no permitieron que Cristo sea su abogado. Sobre ellos cae la ira de Dios. Y San Juan dice que la ira de Dios viene sobre aquellos que no tienen al Hijo, que no recibieron al Hijo y que no tienen la vida eterna. San Juan capítulo 18, capítulos después, seguimos con San Juan, porque note esto, si San Juan nos habla de la ira de Dios, ¿quién más propicio que el mismo San Juan, quien escribió Apocalipsis, para ayudarnos a entender sobre la ira de Dios? San Juan capítulo 18, versículo 11. San Juan capítulo 18, versículo 11. Dice el versículo 11 de San Juan: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Interesante. Jesús está diciendo que el Padre le otorgó, que el Padre le dio una copa. Y es claro cuando le dice a Pedro: la copa que el Padre me dio, ¿no la he de beber yo? Es decir, Cristo recibe la copa que el Padre le da como consecuencia de que aceptó cargar con la culpa humana, con la culpa de los seres humanos. Ahora, esa copa sería importante que viésemos en la Biblia qué posee, ya que la Biblia dice que la ira, la copa, Cristo debía de beberla. Ahora, no era una copa literal, era una copa simbólica. Es importante este hecho. Es importante. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. San Juan, Apocalipsis capítulo 16, perdón. Apocalipsis 16, verso 1 nos dirá qué tiene la copa de la ira de Dios. ¿Qué tiene esa copa? San Juan Apocalipsis, perdón, capítulo 16, versículo 1, dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Así que la Biblia dice que esa copa que aparece, que en Jesús tiene en el libro de San Juan, que expresa que él debía de beberla, tenía la ira de Dios. Así que Cristo, estamos mirando aquí, hermanos, que Cristo, por un grupo en específico, bebió esa ira. Tremendo. Que por un grupo en específico, Cristo fue partícipe de esa copa. Cristo la bebió. Por eso San Juan dice que el que tiene el Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, la ira de Dios se manifiesta sobre él. Porque la ira de Dios es para toda la raza humana. Pero como Cristo ahora aboga por ese grupo especial, ellos que aceptaron a Cristo como Salvador personal, ahora no son partícipes de esas plagas, porque veremos esta tarde, esta noche, que Cristo la sufrió una por cada uno de nosotros. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Un versículo después. Apocalipsis capítulo 16. Hablábamos que el tema de hoy tiene una conexión directa con el tema de la persecución sobre la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Estudiamos eso el jueves y veremos cómo las últimas 3 plagas están conectadas, o lo último que ocurrió antes de salir está conectada con las últimas 3 plagas antes de que Cristo venga.
Lea conmigo el versículo 2 de Apocalipsis 16. Dice el versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban ¿a quién? A su imagen. Note qué interesante. La ira de Dios se revela, esa úlcera que aparece allí, se revela sobre un grupo en específico. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18, nos habla de una bestia que surge de la tierra, de una marca de la bestia que ocurre hace 2-3 semanas. Estudiamos ese tema en una jornada como esta. Y vimos que aparece una bestia, tanto como en Daniel capítulo 3, aparece una marca de la bestia, algo que distingue, aparece la imagen de la bestia, hay un decreto de muerte, pero gloria a Dios, hay también un remanente. Y en Apocalipsis capítulo 13 es tremendo lo que aparece, porque allí aparece un grupo y nos da a entender que hay muchos que aceptan esa marca de la bestia. Y por eso, uno de los mensajes de Apocalipsis capítulo 14 va en directo a aquellos también que aceptaron la marca de la bestia. El mensaje del tercer ángel del versículo 9 y 10 dice que si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe su marca en la frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Note como el tercer mensaje de Apocalipsis 14 está conectado con Apocalipsis 16, cuando las plagas se derraman. El verso 2 dice que la úlcera se derramó sobre aquellos, hermanos, que aceptaron la marca de la bestia. Llámese domingo como día de reposo, ¿no? Ahora, ¿sabe usted que para bien o para mal nos estamos preparando tanto para recibir la marca de la bestia o el sello de Dios? ¿Sí? Significa que todo lo que estamos haciendo está a favor o en contra de nuestra experiencia en aquel tiempo. Y mucho de lo que estamos haciendo ahora, de todo lo que contemplamos, de todo lo que escuchamos, de la basura que tenemos en nuestras vidas, posiblemente eso nos esté capacitando para aceptar la marca de la bestia. A veces creemos que para ser fiel a Dios necesitamos algo extraordinario, una prueba como la de los jóvenes hebreos en este tiempo, algo magnífico para honrar a Dios. No, hermano, en las cosas pequeñas podemos dar honra y gloria a Dios. De hecho, Jesús expresó en San Mateo capítulo 25, el que no fue fiel en lo poco, ¿no será fiel en qué? En lo mucho. En lo poco nos capacita para cuando la máxima prueba de lealtad venga, permanecer incólumes y fundamentados en el ancla de la verdad, quien es Cristo nuestro Señor. Y esta úlcera viene sobre aquellos que aceptan la marca de la bestia y que adoran a su imagen también. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Ahora, vaya conmigo a Isaías capítulo 53, verso 5. Note cómo es importante porque dice que esa úlcera descendió sobre aquellos que aceptaron la marca de la bestia. Ahora, si la ira de Dios no se revela sobre aquellos que aceptan a Cristo, como dice San Juan 3:36, significa que el grupo que aparece en Apocalipsis 14, verso 1 al 5, los 144,000, esos que tienen el nombre de Cristo y su Padre escrito en sus frentes, sobre ellos no descienden estas plagas porque ellos recibieron a Cristo como su Salvador personal. Y como estas plagas es para todo el mundo, hablábamos que Cristo recibe estas plagas por aquellos que le acepten como Salvador personal. Por eso Isaías 53:5 expresa lo siguiente: más él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y ahora escuche, y por su llaga, ¿qué dice ahora? Por su llaga fuimos nosotros curados. Alabamos el nombre de Dios. Vemos como en un grupo especial
sobre aquellos que aceptan a Cristo como Salvador personal, las plagas no tienen ningún efecto, hermanos. No tienen ningún efecto porque ellos aceptaron a Cristo y Cristo se paró enfrente y dijo, yo sufro las plagas por ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Con Cristo, hermano, lo único que nosotros hacemos es ganar. Con Cristo no se pierde, hermanos queridos. Con Cristo no se pierde, con Cristo ganamos. Ahora, vaya conmigo a ver la segunda y tercera plaga, porque es parecida y hay que estudiarla juntas porque afectan las aguas. Así que es lo mismo, es en principio lo mismo. Versos 3 y 4, estamos con las plagas. Hay un dato interesante en cuanto a las plagas, que lo voy a dar después que leamos estos textos. Dice el verso 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre, y dice sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Interesante. Dice que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. Note, uno es sobre las mares, otro es sobre el río. Así que afecta las aguas. Es la misma plaga, por así decirlo. Una a los mares, otra al río. Así que es menester estudiarla juntos. Derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Tremendo. ¿En qué se convirtieron? En sangre. Ahora, cuando usted revisa el Salmos 91, vaya conmigo, versículo 10 al 12. Salmos 91, versículo 10 al 12. Hay un principio importante que podemos aplicarlo a las plagas. Salmo 91, versículo 10 en adelante dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Alabamos el nombre del Señor. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Gloria a Dios. La Biblia dice que ni plaga tocará nuestras moradas. Ahora, note algo importante. Las plagas, hermano, no son universales. Y te preguntará, pero ¿cómo es eso? Sí. Imagínese. La segunda y tercera plaga afecta a las aguas. Ahora, imagínese que estas plagas sean universales. Todas las aguas del mundo entero quedarían contaminadas. Si el agua desaparece, desaparece el oxígeno también. Así que la raza humana por completa dejaría de existir junto con los hijos de Dios. Interesante, ¿no? Así que las plagas no son universales, más bien son simultáneas. Significa que las plagas que afecten un país, una localidad, no posiblemente afectarán otra, porque entonces toda la raza humana dejaría de existir junto con el remanente de Dios. Así que es bueno entender, no son universales. Le tocará una que a otra. O sea, no a todos los seres humanos le tocarán todas las plagas. Muy importante este dato. Ahora, esta plaga también, algo parecido sufrió Jesús por nosotros. Vaya conmigo al libro de San Juan, capítulo 19, verso 34. Y todo es en el contexto de su muerte. San Juan, capítulo 19, versículo 34. Significa de que no hay agua en el mundo, cesó el agua. Y la pregunta sería, ¿qué agua beberán los hijos de Dios? Imagínense, el agua afectada, tremendo. San Juan 19:34 dice la Biblia, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Tremendo. Tremendo. Ahora, note cómo las aguas en la segunda y tercera plaga se convierten en sangre. Ahora, Cristo por sus hijos padece también esta plaga, ¿no? Adopta esta idea también y en un momento cuando le traspasan el costado,
lo que bota es agua ligada con sangre. Tremendo. Lo hace, o sea, Cristo derrama sangre y agua para que usted y yo que le conocemos no tengamos que beber sangre por agua. Alabado sea el nombre de Dios. Para que en un momento específico algo Dios tenga que proveer para sus hijos. Alabado sea Dios. Dice el versículo 6 en el contexto de esa plaga de la segunda y la tercera de Apocalipsis 16. Dice el verso 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. O sea, ellos lo merecen. ¿Por qué? Porque derramaron la sangre de los mártires de Dios. Ahora, hay un dato importante que tenemos que conocer. Y es que ¿sabía usted que habrá mártires antes de la venida de Cristo? En los sucesos finales, en los eventos finales, ¿habrá mártires? Sí, la Biblia lo dice. Le voy a dar las citas. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Léalo y usted notará que habrá mártires. A un grupo, Dios le dará el privilegio. Escuchen lo que estoy diciendo. Dios le dará el privilegio de morir por su causa. Te dirá, ¿qué privilegio hay en morir? Hermano, bienaventurados sois cuando os vituperen y persigan por causa de mi nombre, dijo el maestro. San Mateo capítulo 5. Macarios, dichoso, feliz eres tú si eres partícipe de los sufrimientos y padecimientos de Cristo. Tremendo. Pero hay que prepararse para eso. No es cualquier persona que tendrá el privilegio de ser un mártir, ¿no? Hay que prepararse para eso. Ahora, note cómo en la segunda y tercera plaga, cuando en el costado hieren a Jesús, bota sangre y agua. Para que usted y yo, repetimos, no tengamos que beber sangre por agua. ¿Qué agua beberán los hijos de Dios? Pues como a Elías, Dios alimentará a sus hijos. Alabado sea el nombre de Dios. Cuarta plaga. Mientras vamos avanzando, el asunto se va poniendo más interesante. Dice el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 16. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Tremendo. Ahora, note que el cuarto ángel desciende para herir al sol. Interesante que en el cuarto día es cuando Dios crea las grandes lumbreras, el sol como también la luna. Pero hasta aquí, cuando el sol es creado, en los días anteriores, Cristo a través de su gloria era quien alumbraba al mundo. Bendito sea Dios. Ahora, el sol es herido. Dice el versículo 8, para quemar a los hombres con fuego. Imagínense, el sol a temperaturas extremas, quemando, desgarrando la piel de los seres humanos. Usted dirá, pero hermano Marco, ¿usted no cree que eso es terrible? Hermano, escuche lo que le voy a decir. Más que un castigo, las plagas son una consecuencia. Voy a repetir eso para que quede lo más profundo de nuestro cerebro y de nuestros corazones. Más que un castigo, la ira de Dios o las plagas son una consecuencia. Y usted dirá, ¿por qué usted dice eso, hermano Marcos? Cuando usted lee el capítulo 15 de Apocalipsis y el capítulo 16, usted nota que los ángeles que tienen las plagas, que vienen para derramar las plagas sobre el mundo, ¿no? Salen del santuario o del templo de Dios. De allí es que salen. Tremendo, ¿no? Ahora, esto lo voy a conectar con una experiencia que aparece en los libros de Primera de Samuel. En un episodio que apareció con David, mal no me parece, con el profeta, con el rey David, profeta también, ¿cómo no? Note esto. ¿Recuerda cuando el arca fue raptada por los filisteos? Interesante. Que cuando el arca es raptada,
Israel sabía que el arca representaba el trono de Dios, representaba la presencia de Dios. De hecho, en muchas ocasiones no querían pelear si el arca no estaba en medio de ellos. Así que el arca era una representación de que Dios estaba con el pueblo. Ahora, los filisteos conocieron esto también, raptan el arca, se la llevan y entonces Israel se ve atemorizado. Israel no quiere pelear porque entiende, hermano, que tiene el micrófono prendido, para que por favor lo apague, para que así podamos continuar con el tema de esta hora. Ahora, note algo interesante, hermano. Seguimos con la ilustración. Cuando el arca es raptada, Israel sabe que perdió la presencia, pero no hace nada para recuperarla. Importante esto. Sí, porque se parece a nuestra experiencia muchas veces. Si yo le preguntara a todos ustedes que levanten la mano allí en Zoom y que ponga su manito arriba, ¿cuántos nos gustaría la presencia de Dios? A todos nos gustaría. Ahora, la pregunta siguiente sería, ¿qué estamos haciendo para recibir la presencia de Dios? Allí habrá un silencio sepulcral, porque la mayoría no estamos haciendo nada para obtener esa presencia, hermano, lamentablemente. Israel quería la presencia, pero no estaba haciendo nada. O sea, tú quieres, pero el querer tuyo debe ir en conexión con tu labor, con lo que tú quieres. O sea, lo que tú quieres debe estar en consecuencia o unido a lo que tú haces. ¿Quieres el cielo? Pues trabaja para el reino de los cielos. Y ahora vemos al pueblo que pierde el arca, pero no hace nada. Encontramos a una mujer en San Marcos capítulo 5 y en Mateo capítulo 8, un leproso, una mujer durante 12 años padeciendo de flujo de sangre, que hacen un sacrificio para obtener la presencia de Cristo. La presencia de Cristo conlleva un sacrificio. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Ahora, note esto. Ellos quieren la presencia, pero no hacen nada. Ahora, cuando los filisteos tienen el arca, sigamos con el hilo, del arca comienzan a salir algunas plagas para los filisteos. Tremendo, ¿no, hermano? Eso podemos aplicarlo a Apocalipsis 16. Pero, ¿qué había dentro del arca? Dentro del arca estaba la ley de Dios. Así que podemos saber ya de dónde salen las plagas. Las plagas salen del templo, especialmente del arca del pacto, de donde están los 10 mandamientos. Y usted dirá, ¿cómo es eso, hermano? Sí, porque las plagas, le decíamos, no son un castigo de Dios, más bien son el resultado de violentar la ley de Dios. Así que por violentar los principios del reino, el fundamento del gobierno de Dios en el cielo y la tierra, como producto de eso, ahora las plagas caen sobre la raza humana. Tremendo, hermano. ¿Por qué caen sobre las plagas? Sobre los seres humanos, perdón. Apocalipsis 16 dice que en el versículo 2, que las plagas o el ángel de la primera plaga es derramado sobre los que aceptaron la marca de la bestia. Los que aceptan la marca de la bestia, vimos que en Apocalipsis capítulo 13 encontramos a la bestia atacando a la primera tabla de los 10 mandamientos, a lo que tiene que ver con Dios, con nuestra relación horizontal con Dios, no vertical, sino horizontal. Eso es lo que ataca a Satanás, no lo que tiene que ver con el prójimo, porque cuando nosotros aceptamos la tabla vertical, la tabla horizontal, inmediatamente la aceptamos, porque es imposible estar en comunión con Dios y estar en desobediencia, o más bien, estar en descomunión con nuestros semejantes. Tiene que haber una conexión. Tú no puedes decir que amas a Dios a quien no ves y aborrecer a tu hermano a quien ves. Así que cuando amamos a Dios, eso se refleja en el amor a la segunda tabla también. Guardamos la segunda tabla. En Apocalipsis capítulo 3 encontramos, el primer mandamiento dice, no te harás imagen. Encontramos que la bestia hace una imagen de sí mismo, a un grupo adorándola. Violenta el primer mandamiento. Segundo mandamiento, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos. En Apocalipsis capítulo 13 encontramos que la bestia es adorada por encima de Dios. Primer mandamiento. Segundo, no te hagas imagen.
encontramos que hacen una imagen y la adoran. Segundo mandamiento. Tercer mandamiento dice que no puedes tomar el nombre de Dios en vano. Encontramos en Apocalipsis 13 a la bestia blasfemando contra el nombre de Dios. Tremendo, hermano. Y por último encontramos a la bestia atacando al día de reposo de Dios, porque erige una marca de la bestia. Llámese domingo como día de reposo, que no es todavía la marca de la bestia, pero sí será en los eventos futuros. Notamos cómo se ataca la primera tabla de los 10 mandamientos. Por eso entonces, como se violenta la ley de Dios, las plagas son la consecuencia de violentar la ley de Dios, no el castigo en sí. Es una consecuencia, hermanos. Y tenemos que estar claros con esto. No podemos avanzar si no estamos claros con esto. Más que una predicación, el tema de hoy es un estudio, pero un estudio que es de vital importancia para nosotros. Continuamos con el estudio de esta tarde. Yo creo que vamos bien hasta aquí, ¿no? En el nombre del Señor creo que vamos bien. Si vamos bien, escriba allí amén. Ponga allí amén. Si vamos bien, para que nosotros podamos saber cómo andamos. Segunda y tercera plaga ya la encontramos. Ok, ahora estamos en la cuarta plaga. Apocalipsis 16:8 dice que el cuarto ángel derramó la copa sobre el sol. Ahora note que el sol quema extremadamente. Ahora, Cristo también sufrió esta cuarta plaga. Usted dirá, ¿cómo es eso? Sí, hermano. Cristo la sufrió. Cristo alumbra los demás días, pero vaya conmigo al Salmos 89:46 para que podamos entender esto. ¿Cómo es que Cristo sufre esta plaga por nosotros? Salmos 89:46, perdón. Salmos 89:46. Recuerda escribir amén allí para nosotros saber cómo andamos en el estudio de esta tarde. Salmos 89:46. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, esconderás, dice, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Note esto. El salmista está diciendo que el esconder del rostro de Dios es que Dios arda su ira como en fuego también. O sea, que es lo mismo. Es lo mismo, en principio es lo mismo. Leo el texto de nuevo. Dice el verso 46, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Significa que el esconder del rostro de Dios y la ira de Dios como en fuego es lo mismo. Y usted verá que es en este principio como Cristo sufre la cuarta plaga por nosotros. Vaya conmigo ahora a San Mateo capítulo 27, versículo 46. San Mateo capítulo 27, versículo 46. San Mateo capítulo 27, versículo 46. Escuche esto, hermano. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. ¿Por qué clamó? Diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y una pregunta, ¿escondió Jehová su rostro sobre Jesús? Pues claro que sí. Ahora, notamos cómo la cuarta plaga también Cristo la sufre por un grupo. O sea, es decir, Cristo abre la oportunidad para todo aquel que quiera aceptar eso que él hizo para que no sea partícipe de las plagas o de la ira de Dios. El problema es que no todo el mundo acepta ese sacrificio de Cristo. Porque la gente mira el sacrificio de Cristo como un simple sacrificio. Algo que no tiene importancia. Bueno, lo que Cristo hizo fue para la salvación de la raza humana. ¿Escondió Dios el rostro de Cristo? Yo no me imagino lo que Cristo pudiera estar sufriendo en esa hora. Pasando. Imagínense. Dice la sierva de Dios que Cristo había sido uno con el Padre desde la fundación del mundo. Desde el inicio. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin.
no hay un principio en donde Cristo haya estado unido con el Padre. Es decir, está desde el inicio, más inicio de todo inicio. Tremendo, ¿no? O sea, desde la eternidad y por la eternidad, Cristo ha estado unido con el Padre. Y ahora, por causa de la raza humana, ahora hay algo que lo separa. Dios está esconde el velo, quita la mirada de Cristo. Jesús se siente solo en ese momento porque Dios no puede cohabitar con el pecado. Y era Cristo pecado. Más Cristo estaba sufriendo, cargando el pecado de toda la raza humana. Por eso 2 Corintios 5:21 dice que aunque no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Tremendo. Y Cristo sufre esa separación por amor a nosotros. Qué amor, ¿no? Perfecto amor. Vemos que la cuarta plaga también Cristo la sufre por nosotros. Ahora vamos a entrar en un terreno más profundo. La primera plaga, hay alguien que tiene el micrófono prendido. Si lo pudiese apagar, por favor, para que... Oye, está pero un jarro que hay en la nevera que está frío. La persona que tiene el micrófono encendido allí. Excelente, gloria a Dios. Ahora, hermano, vamos a hacer un repaso entre estas 4 plagas que hemos visto para que podamos entendernos, ¿no? Y podamos seguir con el estudio. Ahora, la primera plaga es esa llaga. Isaías dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Segunda y tercera plaga, el agua se vuelve en sangre. Cristo derrama sangre y agua para que usted y yo no tengamos que beber sangre por agua. Es decir, Dios nos sustentará en ese momento especial. Segunda y tercera plaga. Cuarta plaga. El cuarto día de la creación, el fuego azota tremendamente quemando. Ahora, esto es en contraste, está unido a la idea de que Dios esconde su rostro. Y fue lo que Dios hizo con Cristo. Escondió su rostro y por lo tanto, la ira de Dios se reveló en fuego contra Cristo, escondiendo su rostro. Quinta plaga, vaya conmigo ahora. Se va poniendo más bueno el asunto. Apocalipsis 16, 10 y 11. Estos temas a veces nos dan miedo nosotros estudiarlo, pero vea que son temas sencillos. Son temas que se explican en la palabra de Dios. Note cómo no es la idea de los hombres, es lo que la Biblia dice que estamos hablando. Apocalipsis 16, versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Tremendo. La persona que tiene el micrófono, si puede ayudarnos con eso, por favor. Y blasfemaron contra el Dios del cielo. Subraye eso, porque es importante. Por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces, ¿cómo no se arrepintieron? Sí, porque recuerde que las plagas no son para arrepentimiento. Las plagas que caen en Egipto antes del pueblo salir, sí son para arrepentimiento de los egipcios, de Faraón y todos ellos, pero estas plagas no son para arrepentimiento de los impíos. Porque hace rato que la gracia, ¿qué pasó, hermano? Cerró. Hace rato que el tiempo de angustia inició. O sea, el tiempo de angustia está en sucesión también. Está en marcha cuando las plagas caen sobre la raza humana. Y es tremendo lo que está pasando. En Apocalipsis capítulo 7, nosotros vimos en la salida de Egipto, cuando estudiamos el tema del jueves, puede entrar a la página de Segundo Advenimiento, si no tuvo el privilegio
de escuchar este tema, búsquelo porque lo va a encontrar un tema bastante maravilloso. Para entender este tema tiene que ver algunos tópicos allí también. Cuando salen, note que antes de ellos salir hubo un sellamiento. Antes de salir de Egipto, tuvieron que sellar las casas, los dinteles, los postes de las casas con la sangre del cordero. En Apocalipsis capítulo 7, antes de que el tiempo de angustia inicie, antes de que Daniel 11:44 dice que el rey del norte viene para matar a muchos, en el versículo 1 del capítulo 12 inicia el tiempo de angustia. Antes de eso hay un sellamiento. Y eso es lo que nosotros vemos. Antes de iniciar la persecución debe haber un sellamiento, porque ese sellamiento es lo que dice que Dios nos guarda para las postreras plagas que se avecinan. Tremendo eso. Ahora, Apocalipsis 16 dice que no se arrepintieron. Repetimos, no se arrepienten porque estas plagas no son para arrepentimiento. Son la consecuencia de desobedecer la ley de Dios, los principios de Dios. Ahora, hay una oscuridad que es mundial para el trono de la bestia. El trono de la bestia se encuentra donde él erige, donde está el Vaticano específicamente. Esta bestia es la misma bestia de Apocalipsis 13:1, la que surge del mar. ¿Por qué? Porque dice que blasfemó contra Dios. Es la misma idea de Apocalipsis 17, la gran ramera, esa mujer, la iglesia católica, ¿no? Esa bestia de Apocalipsis 13, o la quinta plaga afecta al sistema papal o al papado católico romano. Afecta, pero también afecta al mundo y a sus seguidores por las razones siguientes. Ahora, escuche bien. Es la misma bestia porque dice Apocalipsis 18, dice el versículo 11, que en el trono de la bestia que blasfemó contra Dios, sobre la bestia que surge del mar, es que se dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios. Así que esta plaga es para el trono de la bestia, pero el reino de la bestia es mundial. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 13:3 dice que el mundo se maravilló tras la bestia. Ahora, le voy a hacer una pregunta, hermano, sin fanatismo, sin extremismo, ni nada de eso. Una pregunta. Ahora mismo, actualmente, ¿hay una figura más prominente, más aclamada que el Papa Francisco? No la hay ahora mismo. Donde quiera que llega es como que si Dios pisase la tierra. Apocalipsis 13:3 dice, y el mundo se maravilló tras la bestia. Así que su reino es mundial. Por eso Apocalipsis 14:6 dice que el evangelio eterno debe proclamarse a los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. Porque Dios también tiene un pueblo, un remanente que es mundial. Alabado sea Dios. Apocalipsis 17:1 dice que la mujer, la gran ramera, se sienta sobre muchas aguas. El versículo 15 de Apocalipsis 17 dice que esas aguas representan naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas. Así que su reino, las aguas donde se sientan son mucha gente. Es un dominio universal, un dominio mundial más bien. Es lo que tiene la bestia que surge de la tierra. Y las tinieblas son para su trono, son para su dominio. Tremendo, hermano. Zacarías capítulo 14, versos 12 y 13. Note cómo Zacarías, un libro que si acaso hemos estudiado alguna vez en nuestras vidas. Esos libros, hermano, profetas menores, existen y son importantes. Hay que estudiarlos. Puede entrar a la página de Facebook de Segundo Advenimiento también, Ministerio de Segundo Advenimiento, y va a encontrar una serie completa de unos matinales en cuanto a los profetas menores y los profetas mayores también. Una serie de matinales maravillosos. Así que le animo a que pueda buscarlos también. Apocalipsis Zacarías, capítulo 14, versos 12 y 13. Mire cómo habla
de una plaga que cae también. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Tremendo, hermano. O sea, ¿quién es que pelea contra el pueblo de Dios espiritual? La bestia que surge del mar. De hecho, ¿quién es que ha peleado todo el tiempo contra el pueblo de Dios, el remanente de Dios? El sistema papal, la Iglesia Católica. Durante 1260 años, desde el 538 hasta el año 1798, 1260 años, el tiempos y medio tiempo de Daniel 7:25, o los 42 meses de Apocalipsis 13, de Apocalipsis 11 también, es el mismo periodo en que la bestia persigue a los santos de Dios. Y dice que, dice el versículo 12, que hay una plaga que herirá Jehová a los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en sus cuencas sus ojos, y la lengua se deshará en su boca. Se deshará en su boca. Y acontecerá que en aquel día habrá en ellos un gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno su mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Hay una lucha entre ellos, una plaga que le herirá. Ahora, ellos no se arrepienten porque la gracia, hemos dicho, ya se ha cerrado. Ahora, esta plaga, la quinta plaga, tiene una conexión directa con Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 14, versos 19 y 20. Las últimas tres plagas que vamos a estudiar tienen una conexión con este suceso, la liberación final del pueblo de Dios. Y note, porque es que Apocalipsis 15, 1 al 3 dice que cantarán el cántico de Moisés y del Cordero. Significa, hablábamos el jueves, que esto tiene una conexión poderosa contra lo que acontecerá contra el remanente de Dios y la liberación final. Éxodo 14, 19 y 20. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. ¿Qué dice, hermano? Una tiniebla que afectó a los egipcios. Tremendo. Unas tinieblas que afectó a aquellos que estaban persiguiendo al pueblo de Dios. Y esa es la quinta plaga que pasa sobre aquellos que continúan persiguiendo al pueblo de Dios, aun cuando las plagas están cayendo. Recuerde, usted dice, pero ¿cómo es que seguirán persiguiendo al pueblo de Dios? Sí, recuerde que ellos dicen, hace rato que la ley dominical se ha promulgado ya, y ellos dicen, las plagas están cayendo porque Dios está airado, porque hay un grupo que no acepta el domingo como día de reposo y se obstinan en guardar el sábado. Vamos a perseguirlos, vamos a exterminarlos para que las plagas cesen. Tremendo. Y esta quinta plaga, mire cómo cayó también sobre los egipcios. Y dice que una oscuridad tremenda para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, gloria a Dios. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Algo similar dice Zacarías capítulo 14, versos 12 y 13. Ahora, note qué tremendo. Note qué tremendo. Cristo también pasó por unas tinieblas, o sufrió unas tinieblas por los hijos del Señor, por sus hijos, por aquellos que le obedecen. Vaya conmigo a San Mateo capítulo 27, verso 45. San Mateo capítulo 27, verso 45. No se vaya, hermano, estamos ya entrando a la recta final. Y si usted quiere saber en qué va a parar esto, no se vaya, quédese allí, porque es importantísimo lo que estamos viendo. San Mateo capítulo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Esto es en el contexto de la muerte de Jesús. Cristo muere y hay unas tinieblas sobre la tierra terribles. Esto ocurre para que los hijos de Dios, antes de que Cristo venga,
en la quinta plaga no pasen por esas tinieblas. Cristo, aún estando allí en la cruz del Calvario, las pasó por nosotros. Alabado sea Dios. Qué maravilloso que los egipcios estaban en tinieblas y la nube de fuego que era luz para el pueblo de Dios y tiniebla para los egipcios. Algo similar va a acontecer antes de que Cristo venga. Estará en tiniebla el pueblo de Dios. Le voy a dar la cita para que usted la lea. Malaquías 4:2 dice: sobre los que respeten el nombre del Señor nacerá el sol de justicia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ahora, Israel tuvo una manifestación visible antes de salir. La generación final no tiene algo así literal como ellos tuvieron, pero tiene algo simbólico que es lo que lo guiará. Y eso lo mencionábamos el jueves. El salmista dice en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que eso es lo que va a guiar al pueblo de Dios en estas tinieblas terribles que caerán sobre el mundo y el reino de la bestia. La palabra de Dios. Serán su luz. Tremendo, hermano. Ahora, el salmista en el Salmo 119, el contexto es su ley. Así que la ley de Dios nos guiará en el contexto de la palabra. O sea, que la ley y la palabra nos guiarán y proporcionarán esa luz que necesitáramos o que vamos a necesitar en ese tiempo maravilloso. ¿Cómo vamos, hermano, hasta aquí? Vamos bien, ¿no? Es maravilloso lo que estamos viendo. Cómo las plagas Cristo la está sufriendo y cómo las últimas 3 plagas tienen un contexto que nos indican que Cristo viene pronto ya. Y está en el contexto de la liberación del pueblo de Israel. Sigamos viendo. Apocalipsis 16, 12 en adelante. Apocalipsis 16, 12 en adelante. Dice el verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. ¿Qué pasó con las aguas? Se secaron. O sea, hubo un secamiento y esto no debe entenderse solamente como algo literal. No. O sea, el secamiento del río Éufrates no es algo simplemente ni literal. Le voy a comprobar con la Biblia. Le voy a comprobar con la Biblia. Le voy a comprobar con la Biblia que las aguas del río se secan, pero esto tiene un contexto más profundo. Ahora, es importante nosotros saber que el río Éufrates aparece en el contexto de Daniel capítulo 5, cuando Belsasar queda como rey provisional allí, su padre va a conquistar posiblemente Egipto, dice la historia. Eso es algo maravilloso también. Y el río Éufrates era el mayor baluarte que tenía Babilonia. Pero si alguien lo secaba, escuche esto, se convertía en su mayor debilidad. Tremendo. O sea, el río Éufrates era el mayor baluarte que tenía Babilonia, pero si alguien lo secaba, se convertía en su mayor enemigo. Era su mayor debilidad. Babilonia estaba practicando idolatría y falsa adoración la noche que cayó. Eso en el contexto de Daniel capítulo 5, porque aparece esto y es preciso que lo conectemos con Daniel 5. En Isaías capítulo 8, versos 7 y 8, hay un versículo que es menester que leamos para que usted entienda en cuanto a esto, a qué se refiere la Biblia en cuanto a aguas y que se secan y todo esto. Mira lo que dice. Isaías capítulo 8, versos 7 y 8. Isaías 17, 12 y 13 también, pero no lo voy a leer por asunto de tiempo. Con este voy a leer, usted busca Isaías 17, 12 y 13. Voy a leer Isaías 8, 7 y 8.
He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de los ríos, impetuosos y muchos. Esto es al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará delante y llegará hasta la garganta, extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Las aguas a las cuales se refiere Apocalipsis en la sexta plaga es en cuanto a reyes. Dicen que las aguas, lo que a lo que se refiere la Biblia, dice que él hace subir de los ríos impetuosos al rey de Asiria. Es decir, un rey, en este caso, reyes se levantarán y el río se seca. Usted mira, va a haber una implicación tremenda, hermano. Una implicación maravillosa en cuanto a esto. Ahora, en Apocalipsis 17:16, voy a leer Apocalipsis 17:16, dice, y los 10 cuernos, recuerda que el cuerno, en el contexto de Apocalipsis y Daniel también, esos cuernos que surgen del capítulo 7, por ejemplo, de los 10 cuernos, representan reyes. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, esos son reyes, estos aborrecerán a la ramera y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Lo que estamos diciendo, hermanos, que la sexta plaga, los que son aliados de Babilonia, los que son aliados de la bestia y del reino donde está, su poderío, ahora ellos se ponen en su contra. Tremendo. Por eso dice la Biblia que el agua se seca, se vuelven en contra. O sea, los reyes de Babilonia, los que están en conexión con Babilonia, se vuelven en pos de ella. Y decíamos que el río Éufrates era el mayor aliado que tenía Babilonia. Pero si se secaba, se convertía en una debilidad. Tremendo. Su poderío cae y los reyes de la tierra la abandonan. Significa que el río se seca. O sea, que la sexta plaga no es algo en sí literal. Más bien se está refiriendo en cuanto al poder de la bestia, que los reyes le dan la espalda, el río se seca y ahora es una debilidad. Tremendo. O sea, que el río Éufrates no es local y literal, sino que es simbólico y mundial. Ahora, vea esto en el contexto de la salida de Egipto. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 14, verso 21. Éxodo capítulo 14, verso 21. Éxodo 14, 21. Dice la palabra de Dios. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco. ¿Qué dice? Dice que el mar volvió en seco y las aguas quedaron divididas. O sea, note algo importante, eso lo mencionábamos el jueves. Mano, tiene que ver el tema del jueves, la persecución. Tiene que verlo en el nombre del Señor. Y compártalo con otros también. Mire esto. El río, el mar muerto, era un aliado para los egipcios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se encontraba atrapado. Se encontraba rodeado, no tenía para dónde coger. Ahora en el verso 21, Dios le dice a Moisés, alza tu mano, alza la vara, el río ahora se abre, ahora el río se seca, y lo que antes era el aliado de Egipto, ahora es su enemigo, el río. Bendito sea Dios. Hay una conexión con Apocalipsis 16 y la sexta plaga. Ahora vea, lo que era su aliado, ahora ve que se vuelve en contra de Egipto. Y vea por qué. Éxodo 14, 26 al 28. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre los carros y sobre la caballería. Note que ahora las aguas van en contra de los egipcios.
lo que harán los reyes en Apocalipsis, donde dice que las aguas se secaron. Dice el versículo 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, importante, la liberación del pueblo de Dios es de noche. Por eso dice que la mañana gloriosa de la resurrección. Esto tiene una conexión profunda porque la liberación de Egipto fue de noche. ¿Cómo lo sabemos? El verso 27 dice que cuando amanecía, significa que ellos salieron ¿cuándo, hermano? De noche. Tremendo. Fue de madrugada la liberación. Dice cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Las aguas airadas ahora ahogaron a los egipcios. Patriarcas y Profetas, página 258, dice: la confusión y la consternación se apoderaron de los egipcios en medio de la ira de los elementos, en la cual oyeron la voz de un Dios airado. Trataron de desandar su camino y huir a la orilla que habían dejado. Trataban de huir. Pero Moisés extendió su vara y las aguas amontonadas, silbando y bramando, hambrientas de su presa, se precipitaron sobre ellos y tragaron al ejército egipcios en sus negras profundidades. Por eso en San Juan encontramos que Cristo pasa este asunto sobre el secamiento también, porque San Juan 19:28, búsquelo, dice que Jesús tenía sed y pidió agua. Tremendo, hermano, ¿no? Cómo Cristo está padeciendo lo que los hijos de él deben padecer como pecadores. Última plaga. Apocalipsis 16, 17, 18. La plaga más fácil que podemos estudiar, ¿no? No hay mucha teología aquí, pero hay algo importante que tenemos que leer. Dice el verso 16 de Apocalipsis 16, verso 17, perdón. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Significa que Cristo ya viene. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Que hubo un gran terremoto. Esto está en conexión con con el sexto sello de Apocalipsis 6:12. Ese gran terremoto que es sucedido por la segunda venida de Cristo, como el séptimo sello, que es su venida. O sea, esto está íntimamente conectado. Este terremoto profundo. Ahora, ante la salida de Egipto pasó algo similar. ¿Sabía usted, hermano, que la tierra tembló cuando las aguas en Egipto, cuando las aguas del Mar Rojo se abrieron? ¿Sabía eso? Que hubo truenos, que hubo relámpagos, que hubo voces. ¿Hubo voces? ¿Y desde dónde Marcos sacó esto? Puede escuchar a alguien ya diciendo eso. Salmo 77, versículo 16 al 20. Es la Biblia que lo dice. Salmo 76, nota la importancia de compartir y de comparar un texto con otro. Note que la última plaga está en conexión con la salida de Egipto también, con lo último que aconteció. El salmista en el capítulo 77 vio esto. Dice el versículo 16. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Gloria a Dios. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos. Y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos
relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Ahora el verso 20 nos dice, el verso 19 dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Ahora, ¿le queda duda de que esto tiene que ver con la salida de Egipto? Que hubo truenos, que hubo relámpagos, que hubo voces, que hubo un terremoto en cuanto a la liberación del pueblo de Dios. Entonces ahora nos conectamos y vemos que Apocalipsis y Éxodo tienen una conexión profunda. Tienen una conexión maravillosa. Por eso, la sierva de Dios, voy a compartir este texto con ustedes. La sierva de Dios en Hechos de los Apóstoles, en la página 467 dice que en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Hechos de los Apóstoles, página 467. Que en el Apocalipsis, ¿qué dice ella? Todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Por eso están profundamente conectados. Ahora, cuando Cristo murió, busque Mateo 27:51 y va a encontrar que también hubo un temblor y un terremoto. Significa que Cristo también pasó, aún estando muerto. En cuanto a su muerte, pasó este terremoto por amor a sus hijos. Quiero dejarle con este pensamiento de estos dos versículos porque son importantes. ¿Quiénes son los que saldrán ilesos de esas plagas que hemos estudiado? Ezequiel 9:4 dice, pongo un sello sobre los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se cometen en el pueblo. Pon un sello sobre aquellos que no están indiferentes. Dios sellará a sus hijos, hermanos. Y ese sello escatológico que es el sábado de Dios, el sello de Dios vivo, el sello del Dios vivo, el sábado con la impresión profunda del Espíritu Santo, es lo que va a determinar quién es de Dios y quién no lo es. Ahora tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Esta mañana decía en un servicio que nos tocó disertar la palabra de que no podemos estar entre dos aguas. O somos o no somos. Tenemos que decidirnos, hermanos. El sello de Dios no se pondrá sobre cristianos hipócritas. Dios pondrá su sello sobre cristianos genuinos para la gloria de su nombre. Así que la invitación en esta tarde es que, a manera de resumen, esperamos que el tema se haya entendido a profundidad. Más que un tema, es un estudio. Este tema va a estar en YouTube. También, si no logró comprender algo, para que pueda repasarlo también. Cristo, en su amor maravilloso, cada una de las plagas las sufrió por nosotros. Pero esas plagas serán inevitables para ese grupo que lamentablemente desobedeció y le dio la espalda a los principios divinos. Ahora, qué triste sería, ¿no? Que muchos de nosotros, como adventistas del séptimo día que somos, que hemos conocido la verdad, que hemos escuchado la verdad, que aparentemente hemos aceptado la verdad, tengamos lugar con esas plagas. Qué triste sería, hermano. Qué triste. El momento más triste de Dios es cuando el templo se llena de humo. Apocalipsis capítulo 15, donde nadie puede entrar ni salir. La gracia se cierra y ya no hay intercesión para nadie. Cristo dice, Dios dice en Ezequiel 33, que Dios no quiere la muerte del impío. Imagínense,
¿Estará contento Dios con derramar esas plagas sobre los que lo desobedecieron? No, hermanos. Así que, ¿por qué querer participar de esas plagas? Concentrémonos en Jehová ahora. Abandonemos esa vida de pecado que posiblemente tenemos ahora. Abandonémonos en las manos de Dios ahora que hay tiempo. Ahora, hermanos. El hermano Fernández va a terminar con una parte especial. Y esperamos que en el nombre del Señor esta canción pueda penetrar también lo más profundo de nuestros corazones. Luego que él termine, vamos entonces a tener la oración y la persona entonces encargada terminará la reunión de hoy. Hermanos míos, muchos posiblemente se pregunten, ¿por qué es que Marcos solamente habla de estos temas? Hermano, si hay un tiempo en que debemos hablar de los eventos finales, es ahora. La gente se pierde a montones. Hay cristianos, incluso adventistas, perdidos en cuanto a cosas que son claras en nuestra iglesia. Y estamos perdidos en cuanto a doctrinas. Hay que hablar de esto porque es la última amonestación de Dios. Y si hay un evangelio que cambiará el mundo, es el evangelio final de Dios. Dios quiere sellar a su pueblo. Fernández cantará esta parte para gloria de Dios y para beneficio espiritual de nosotros. Bueno, Muy bien, hermanos, yo quiero orar en esta hora antes de que los hermanos den por terminada la actividad. ok. Vamos a orar así como estamos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, gracias. Somos indignos al venir ante ti. No tenemos nada que nos recomiende ante tu presencia. Esta oración la hacemos desde lo más profundo de nuestros corazones, porque sabemos que te hemos fallado. Hemos pecado. Tu palabra dice que nuestros pecados han hecho una separación entre Jehová y nuestro Dios, entre nosotros y nuestro Dios. Te suplicamos que por favor nos ayudes, que a través de Cristo podamos acercarnos a usted. Temas como estos nos conectan con el cielo. Te suplicamos que podamos aceptar tu mensaje. ¿Cuánto has proveído para nosotros? Tu palabra está ahí. Y ella es todo lo que necesitamos para poder subsistir ante lo que se avecina. Es por medio de ella como podemos asirnos de la mano poderosa de Jehová. Bendiga a cada hermano que está aquí, hermanos, a los hermanos de España, que su bendición sea con ellos. A los hermanos de Dominicana, que tu bendición sea con nosotros. Y que mañana nuevamente, al terminar esta jornada profética, estemos aquí juntos para compartir tu palabra. Sálvanos. No queremos ser partícipes de las plagas. Mediante tu palabra aprendimos que ya usted la sufrió por nosotros. Así que te pedimos que ese sacrificio que hizo tenga validez en nuestras vidas y que las mismas sean la mayor manifestación de que vivimos para la gloria de tu nombre y que nuestras vidas tengamos pendiente y presente que han sido compradas, han sido lavadas, han sido redimidas y han sido santificadas por el poder de Cristo a través de su Santo Espíritu. Gracias por esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén.